Un usuario de Reddit compartió el siguiente video. Sucedió hace aproximadamente un mes, era tarde en la noche, cuando la cámara de seguridad de su patio trasero captó algo muy extraño. En el video podemos ver a una figura borrosa, casi disolviéndose en la oscuridad, caminando por el jardín. Además, se mueve bastante rápido, dando la impresión de que está buscando algo. Al mismo tiempo, el redditor nos cuenta de que en ese momento estaba en su casa y que no había nadie más, además de su esposa. Tampoco había extraños rondando su patio, ya que su sistema de seguridad le hubiera alertado. Solo quedó esto captado, como prueba de que algo muy extraño estuvo en su propiedad. Pero, podemos decir que era una persona, por el tamaño y la forma en que camina, pero porque solo esa figura se ve borrosa, casi mezclándose con el fondo. ¿Es acaso una verdadera figura fantasmal? En este intrigante fragmento de metraje, que abarca solo unos pocos segundos, vemos algo fuera de este mundo. Captado con una cámara de seguimiento, ubicada en los profundos bosques, al parecer, el misterioso evento tuvo lugar en los campos del suroeste de Illinois. Esto es algo que nunca esperarías encontrar. La entidad es alta y delgada, con una forma muy alargada, y tiene una característica muy particular e inquietante, y es la aparente ausencia de brazos. Sin embargo, es la cabeza y el cuello lo que más llama la atención, y es que es algo nunca antes visto. Algunos sugieren que esto es tan extraño, que se parece a las criaturas del océano, en lo profundo del abismo. Y por supuesto, exista la duda sobre un encuentro con algo tan extraño, los comentarios son variados, y es que también sugieren de que este cortometraje solo son efectos muy bien logrados. Pero, ¿tú qué piensas? El siguiente video viene de los chicos de Mindseed, un grupo de exploradores paranormales con una perspectiva bastante profesional. En esta oportunidad visitaron una fábrica abandonada que se dice está encantada. Desde el momento en que entraron, sabían que iba a ser una noche interesante. No way. Yeah. I swear it looked like something moved. What is that? I don't know. Did you... You heard that? Did you leave... I left that door wide the f*** open. Nuh-uh. Dude. Vemos cómo la puerta, que está medio abierta, se cierra de golpe cuando él se acerca, tratando de averiguar cómo se abrió en primer lugar. A continuación, van a otra habitación, donde las cosas se ponen más extrañas. So one thing that's really cool
is there's a classroom upstairs where Frank actually had captured a woman walking by on one of the walls, and it was a shadow. A lot of people that see this footage try to recreate that shadow to see, okay, where would this person had to have been walking in order to cast a shadow on that particular wall. So Colton and I, we went in there and we tried to recreate that. All right, so this is the room that they actually captured a shadow figure passing by on this wall right here. To give you guys an idea of how you would have to walk over there. If somebody walked out of here like this, the shadow would come out, facing almost the same direction. You can clearly see in the video, nobody came out of here. It was only a shadow on the wall. Lower your light. I'm gonna bump my ISO then. Tiny, can you walk around this room with us right now? Can you show us that you're present? What the showing up on your camera? You see it? Yeah, that right corner. The corner over here. Yeah. Did you hear that? Yep. And my camera's flickering too. Are you seeing it? Yeah, it's like about a knee high. But it keeps like flickering, yeah. Something over here in that corner right there. It seemed like there was a shadow of some sort in the corner of the room just playing with our eyes. It was kind of hard to tell because it was so dark in there, but I'm blasting light like almost directly at it right now. One, 2, 3, 4. 5. Oh, back wall. What happened? The only light that we have, or what's projected on the wall, that Esto sucedió durante el servicio de misa en una iglesia de México. Este evento fue grabado al parecer por profesionales, mientras la cámara recorre el templo y graba a los feligreses. Algo muy inquietante es captado en cámara. Vemos a una mujer extraña, al parecer usando un velo, con una apariencia tétrica, que definitivamente no encaja con su entorno. Un hombre compartió este video en busca de una explicación a lo que sucedió. Como casi todos los hogares en Estados Unidos, este también tiene cámaras dentro y fuera de la casa. En esta ocasión, el evento ocurrió en el patio. Aquí nos muestra cómo se ve en el día. Como quizás ya adivinaste, él cree que las cámaras captaron a un fantasma en la noche. Según él, nunca antes había sucedido nada extraño en la casa o en los alrededores. Esta fue la primera,
y al parecer única vez que esta espeluznante aparición fue vista. Es así que cuando revisaba las grabaciones de la noche anterior, no podía creer lo que veía. Un niño muy pequeño, vestido con una túnica blanca, estaba caminando cruzando esa área. Lo que no se ve muy claro en la toma, y quizás sea la razón de la supuesta aparición, es que junto a ese depósito hay un columpio. Pero ¿qué niño vestido así estaría jugando en medio de la noche, en el patio de otra familia? ¿Será posible que lo que captó sea el fantasma de un niño, que llegó a su patio atraído por el columpio? ¿O es solo un niño normal?